Buenas tardes. Quiero primero que nada agradecer a la institución y al maestro Eduardo por haberse permitido en un dibujito de letras para hacerlo más emocionante y más formal en términos de un seminario permanente que se está formalizando progresivamente sobre temas relacionados con la pedagogía y la neurociencia, la psicología, la educación, etc. Quiero comenzar con una serie de tesis que voy a considerar puntos de partida o premisas sobre las cuales voy a ir analizando esta idea del daño cerebral y el impacto sobre los procesos del aprendizaje. Es muy de moda que se pretenda demostrar que lo que uno hace es lo mejor, y para eso, por la década de los 90 del siglo pasado, le agregaban la palabra científica, psicología científica, pedagogía científica. Después les gustó lo neurocientífico, neuropedagogía. Vamos hasta meditar una maestría en neuroeducación, y francamente no acepté porque les dije quién es eso. Siempre que hablamos del aprendizaje, la enseñanza, la educación, la psicología y cualquier otra práctica humana, ahora le agregamos, recordemos a Hugo Gabel, dice las evidencias. Todo tiene que ser medicina basada en evidencias, educación basada en evidencias, psicología basada en evidencias, que es el término de mundo. Recuerdo muy bien cuando hube leído un libro que se llama muy probablemente El hombre que calculaba. Es un libro de editorial, ahorita me acuerdo de la editorial, que trae una enseñanza de las matemáticas con cuentos de un personaje árabe de nombre Beremis que conoce a otro personaje que estaba muy anormal. Entre los árabes y musulmanes, particularmente, se estila que por lo menos una vez en la vida tienen que ir a la Meca, que es al lugar donde llegó Mahoma, y entonces todos van a la Meca. Y de pronto va en su cabello Beremis y se encuentra con un personaje que está diciendo a lo imbécil números estratosféricos, y le pregunta: ¿y por qué vienes diciendo progresivamente una serie de números que cada vez son mayores, el último con respecto al penúltimo? Es muy fácil. Desde que salí de Persia, le hace idea. Por rumbo a la Meca, he contado el número de árboles que hay a la derecha y a la izquierda. He multiplicado el número de árboles por el número de ramas que tiene cada árbol para establecer un promedio. Y he multiplicado el resultado por el número de ramas y hojas que tiene cada rama de ese árbol para obtener un número aproximado de cuántas hojas hay de Persia a la Meca. Se queda sorprendido Beremis y dice: pues debe estar loco. ¿Quién se la pasa diciendo números por todos lados? Resulta que van montados ambos, el amigo y Beremis, en el camello de Beremis. Y entrando a Bagdad, se encuentran a una familia de bagdadíes en una discusión sumamente violenta, no físicamente, sino verbalmente. Se acerca el hombre que calculaba y le pregunta a los tres discutidores: ¿por qué pelean? Dicen: es que tenemos un
un problema muy agudo. Nuestro padre, que era el dueño de un hato de 35 camellos, dejó en herencia el hato a los 3, pero puso una condición, que el mayor se quedara con el 50% del hato, el mediano con un tercio del hato y el más pequeño con un 12º del hato. Y no podemos repartir la herencia porque no sabemos cómo. Y pregunta el hombre que calculaba, ¿cuántos camellos dicen que tiene el año? 35, pero 35 entre 3 dividido entre 2 no nos sale. Dice, miren, muy fácil, mi amigo, es muy buena gente. Él va a agregar su camello a la herencia. Ya no tienen 35, tienen 36 camellos. No pueden estar en desacuerdo, pues tienen un camello más. No de ninguna manera muy sabia la decisión. Ahora, si dividimos 36 entre 2, al mayor le tocan 18 camellos, que es más que lo que le dio su padre, gracias a la generosidad de Dios. Y no puede estar en desacuerdo él, no de ninguna manera. Sabe a tu decisión. Está muy bien. 36 entre 3. Si fueran 35, tocarían de 11 y algo de 3. Gracias a la generosidad de Dios le toca 12. Él sí sabe ganar. 12 y 18 camellos. Y el más pequeño, 36 o 35 entre 3, toca como de 11, como de 3 camellos y algo entre 12. Pero gracias a la generosidad de Dios, ¿están de acuerdo todos? Claro. Dice, pues fíjense muy bien, si suman 18 más 12 da 30, y 4 de menor 34, me sobra un cabello. Justo es que me lo regalen, porque resolví el problema y la satisfacción. Acaba el cuento. Pero yo siempre me hice una pregunta: ¿por qué agregó el camello? Él ya sabía el resultado de antemano, si no agrega el camello. 2. La evidencia del otro camello era para los ignorantes, no para el que sabía. El que sabía ya sabía el resultado. Pues la medicina basada en evidencia, psicología basada en educación basada en evidencia, no es otra cosa más que el portafolio de evidencias y todos los series de instrumentos que les piden a los maestros para consolarlos, que no para asegurar una educación. Cuando empezamos a hablar del proceso del aprendizaje y empezó a caernos la influencia más allá del conductismo, de los modelos cognitivos de corte piagetano y de corte banduiano o de Vygotsky, se empezó a decir que el proceso del aprendizaje era un proceso interactivo entre por lo menos 3 elementos: un sujeto que aprende y que quiere aprender, el deseo de aprender cuenta, aunque no lo crea. 2, un sujeto que le enseña y que tiene la intención de enseñar. Y 3, un contenido de aprendizaje que está fuera del sujeto que enseña y que está fuera del sujeto que aprende. Por ejemplo, voy a pensar un poco en la cirugía. Un médico cirujano se hace, según mi humilde opinión, en el quirófano de los postgrados. Yo, si me voy a operar, voy con el que tiene más colmillo en la práctica y no con el que tiene 10 postgrados. Seguro, la práctica es el maestro. ¿Cómo aprende un médico a hacerse médico? Regándola en el quirófano, muy a su pesar. La historia de la medicina es una historia de ensayo y error. Recuerdo cuando leí que la sífilis era tratada por mercurio en el siglo XIX. Pero se sabe que el mercurio hoy ni cura la sífilis
y es altamente tóxico. Pero ensayaron con el mercurio. Y si uno lee el libro que se llama El nacimiento de la neuropsicología del lenguaje, de un neurólogo francés, André Caen, y de un lingüista francés, Jacques Dupont, se va a encontrar uno como que las apoplejías, es decir, los eventos vasculares cerebrales por tensión arterial elevada, eran tratados con manzana y jengibre cocido sobre las sienes. Obviamente no funcionaba, pero algo que era muy usual para regular la hipertensión eran las sangrías. Y curiosamente funcionan, pero el dedo se hace. Hay antihipertensivos, es decir, las prácticas van cambiando en función de la adquisición de nuevos conocimientos y de intereses económicos de la industria farmacéutica. Solamente haber bajado de 110 a 100 la diabetes, antes era 110 por ejemplo. La Academia Americana de Diabetología dijo que bajaba 10 puntos y la venta de metformina incrementó en un solo año, incrementando una cantidad impresionante de diabéticos, que según ciertos modelos son prediabéticos y otros son diabéticos, pero la venta farmacéutica es altísima. No quiere decir que no sirvan los prediabéticos, quiere decir que hay muchos intereses que matizan la verdad. Pues lo mismo pasa en la educación. Hubo un tiempo en que me llevaron muchos niños porque decían que tenían problemas de aprendizaje. Si el niño presenta dificultades en la escuela, pues el que debe tener problemas es él. Nunca me llevaron un maestro porque tenga problemas de enseñanza. Como si los maestros siempre enseñaran bien. Es más, hasta los maestros decimos, me entendieron, falta decir tarado. Nunca decimos, me expliqué. El problema está en ustedes, si ustedes no entienden, es su bronca. Yo expliqué bien. Soy el experto aquí, teóricamente. Es decir, el aprendizaje es un proceso activo, interactivo, social, pero los problemas son individuales. Y hay que llevar al niño al médico, al neurólogo, al psiquiatra, y hay que darle algún medicamento para que corrija el aprendizaje. Yo le preguntaba a los psiquiatras y neurólogos, dime qué efectos tiene el Ritalin sobre qué sistemas de poblaciones neuronales y ese sistema de poblaciones neuronales sobre los neurotransmisores, cómo influye en el aprendizaje de las matemáticas. No lo sé, pero clínicamente disminuye su hiperactividad, pero te lo llevaron con problemas de aprendizaje. ¿Por qué no te llevan al maestro para que mejore su enseñanza? Yo no sé cuántos de aquí se acuerdan de la tabla periódica de los elementos que se le ocurrió inventar a un tal Dimitri Mendeleev con masa, peso y número atómico. Empieza con el hidrógeno, sigue con el helio, abajo del helio está el argón, entonces radón y casi todo lo que termina en ón, que son los gases raros o inertes conocidos como halógenos. Y del otro lado están cloro, bromo, yodo, flúor, etc. ¿Quién se la aprendió así? Todos lo aprendimos así. Pero a quién no se le olvidan esas cosas. Hay cosas que se enseñan en la escuela que en la vida cotidiana son como útiles para ciertas prácticas. Aquel que se va a dedicar a la farmacia o que se va a dedicar a la bioquímica, pues es evidente la necesidad de los conocimientos más relevantes para esa práctica que otros. Anatomía y fisiología para un médico son esenciales. De verdad, no saber anatomía y fisiología en medicina es un drama a la hora de la cirugía. Si al paciente le baja la presión, pero está conteniéndole el sangrado, pues debe haber una correlación positiva entre el control del flujo sanguíneo. Entonces hay que aumentar la vasoconstricción. Y eso sube la presión. Pero eso lo saben los médicos y el anestesiólogo. Porque de otra manera no funciona. Dicho de otra manera, hablar de la educación, del aprendizaje y de la enseñanza implica hablar de fenómenos construidos social e históricamente. Hubo un tiempo en que no existía la escritura.
Esa es una invención de los pueblos árabes, de Mesopotamia, que inventa la escritura. Gracias a los árabes tenemos ahora problemas de aprendizaje, además del terrorismo, que dicen que tenemos gracias a ellos. Por eso el terrorismo educativo. También inventaron el álgebra. Pueblos árabes nos han generado problemas de aprendizaje de lengua escrita y las matemáticas. Pero cuando no existía, no había problemas de aprendizaje, porque no había quien aprendiera lo que necesita. Está condicionado social y históricamente. Cuando hablamos del nacimiento de un ser en cualquier época histórica, hablamos de un ser que nace con un conjunto de competencias para enfrentar las primeras exigencias del entorno. El hecho de que se ha separado del macroambiente o ambiente materno implica que debe en automático respirar, si no se va a producir una hipoxia neonatal, una asfixia porque no respira, y esa asfixia produce un daño neurológico por muerte neuronal. Pero sin embargo, no equivale a un daño que se produce en un adulto por un evento vascular cerebral, una isquemia, un trauma de cráneo, cualquier otra condición. Es decir, la misma noción de daño cerebral es compleja y sistémica. No es lo mismo un evento que afecta el encéfalo o el cerebro al nacer que a los 5 años de vida, porque a los 5 años de vida ya hablaba la persona, ya caminaba, ya sabía ciertas cosas y el daño provoca pérdidas de competencias de algo que ya sabía. Pero al nacer no provoca pérdidas. No hay afasia infantil si tiene daño al nacer el niño. ¿Por qué? Porque no perdió el lenguaje, no lo tenía. El niño hasta el segundo año de vida más o menos va organizando su sistema lingüístico, mientras aproximadamente al primer año de vida empieza a manejar el sistema motor y espacial. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, no son opciones con las que nace el niño. Ustedes cuando nacieron no tenían todos los cochinos pensamientos que ahora tienen. Seguro que no los tenían. Y no tenían los otros que no son cochinos y que sí son confesables. No hablaban, no caminaban. Es decir, entre más cercano está uno al nacimiento, está más dependiente de otro ser humano que es el otro. La madre, el padre, el abuelo, el tío, quien sea. A todo el conjunto de competencias con las cuales nace un ser y que se expresan sin que las aprenda, le voy a llamar la organización innata del comportamiento, que tiene un proceso de desarrollo reflejo. Hay reflejos que se manifiestan al nacer. El reflejo de succión, si no, no comería el niño. En automático debe dar el reflejo respiratorio, que es automático, si no se moriría de asfixia. El movimiento cardíaco que ya lo trae al nacer. Todo ese conjunto de acciones que se llaman basales. Porque hay un nervio que sale del tallo cerebral, que es medio vago, que se va por todos lados. Es el que sale. Los otros nervios o pares craneales inervan prácticamente la cara. 1, 3, 4 y 6, 4 pares de nervios para los ojos. El quinto es el trigémino. Inerva encías, parte maxilar, parte de lengua y parte de músculos faciales. Es el quinto. El bulbo olfatorio también es el primero y segundo par craneal, el olfatorio y el óptico, tercero, cuarto y sexto los motores, quinto el trigémino, séptimo el facial, porque ocurre el borrar cuando da una alteración, ¿sí? El octavo es el auditivo, noveno, glosofaringeo, hipogloso, están en la lengua faríngea y laríngea. El décimo primero es el que permite estos movimientos, es el que da las tortícolis, queda como
puede volver, o cuando los choques del Ártico quedan esas contracturas. ¿Sí? Y el último, el hipoclioso, que es la lengua. Si se fijan, todos los padres les dan a la cara, es el tal vago, que es el décimo cuarto grado. Ese va corazón, pulmones, etcétera, y los núcleos del tallo regulan esas cuestiones automáticas. El tallo es la parte más baja del cerebro. Y abajo la médula espinal, que regula la entrada y salida de información sensorial, somatosensorial, en qué posiciones puede. Tal vez por eso los ciegos se mueven más que los no ciegos, porque si no ven, por lo menos el movimiento les permite saber dónde están en qué posición. A esos algunos les llaman psiquismos, pero también aparecen en autismo. Ahorita no me voy a meter en esta cuestión. Quiero decir que hablar del aprendizaje también implica hablar de un proceso de desarrollo y maduración del sistema nervioso. Ese proceso de desarrollo y maduración del sistema nervioso tiene que ver con nutrientes y otra serie de cosas, porque hay un proceso que se llama mielinización. Se produce la estructura que permite el tejido que sustenta el cerebro, ¿sí? Que está compuesto de las vainas de mielina, que son las que parecen salchichas en los dibujos de los axones de las células neuronas, que típicamente nos dibujan la estrellada, pero hay granulares, hay piramidales en forma de pirámide. Los nombres de la anatomía son bien fáciles de aprender. Son tres criterios. Uno, ¿quién lo descubrió? Eponimia, cisura de Silvio, células de Purkinje, enfermedad de Parkinson, etc. Por su posición antero-posterior, lateral, etc. O por analogía, eso parece un hipocampo, será el gancho del hipocampo. Eso parece un trapecio, será el cuerpo trapezoide, células estrelladas, células ganglionares, células granulares, células piramidales, gigantes de Betz, etc. Haz corticoespinal, ¿dónde empieza o dónde termina? Haz rubroespinal, núcleo rojo, termina en la médula. Deben ser motores. Los ascendentes o hacia arriba deben ser sensitivos. Espino talámico, espino cerebeloso, etc. Todo eso es parte de la anatomía. La fisiología es otra historia. ¿Cómo se organizan para funcionar? Si hasta aquí muy claro, el problema es que el cerebro es un órgano muy sencillo. Está recubierto por unas cosas que se llaman meninges. Algunos irónicamente le decían las madres, porque está la dura madre, el aracnoides y la diamadre. Está el espacio epidural, subdural, supraracnoideo, etc. Es ubicación. Eso permite la protección del encéfalo de agentes como bacterias, virus en algunos casos, aunque ahora, por ejemplo, con el COVID se ha demostrado que sí llegan a afectar el sistema nervioso. Los dos síntomas más clásicos fueron la anosmia, antes de la cual nadie hablaba de ella, a no ser la película El perfume o el libro de Patrick Susskind, que es por el contrario el exceso de capacidad olfatoria, o nunca sabrás a qué puede levantar de Marta Tafalla, que es sobre la anosmia congénita. Pero no oler parecía insignificante. Y el otro era la geusia, la pérdida de la capacidad de reconocer los sabores. Hablar del aprendizaje implica hablar del conjunto de contenidos que permiten organizar la actividad con los cuales no se nació y que son adquiridos en el curso de la vida del individuo. Por lo tanto, hablamos de dos procesos fundamentales que aseguran el desarrollo de la persona: el aprendizaje y el desarrollo, que está sustentado en la maduración. Maduración y aprendizaje son las dos cuñas que permiten el desarrollo de un individuo. Procesos de maduración, puedo hablar de tres. Por ejemplo, los niños al nacer tienen una carga tónico-muscular muy elevada, es decir, están como ranas, están flexionados de las extremidades, aunque del tronco estén muy flácidos. El desarrollo va de lo proximal a lo distal, de modo tal que disminuye esa espasticidad o esa rigidez.
y aumenta la posibilidad de cambiar de un estado crónico a otro, por ejemplo, para realizar este movimiento de extensión. Realizar este movimiento de extensión no lo hace un bebé nacido. Tiene que aprender muchas cosas para ello. Primero, reconocer la posición del cuerpo con respecto al objeto en el espacio. Sé que está a la derecha y no a la izquierda. Segundo, debo reconocer el tamaño y calcular el peso y la resistencia, porque si llego y lo agarro con mucha fuerza lo reviento. Si lo agarro con poca energía, no lo aguanto. Si veo que está caliente, primero palpo para ver si me va a quemar o no. Es decir, realizar una conducta de aprehensión como esta requiere un proceso de aprendizaje psicomotriz. Si una persona con un daño neurológico al nacimiento que produzca una mal denominada parálisis cerebral infantil o un trastorno neuromotor complejo y tiene una espasticidad de esta naturaleza y aparte tiene problemas para mantener el equilibrio, seguramente para no venirse abajo va a realizar una compensación negativa. Esta, en la silla de ruedas está más cómoda. Pero luego el maestro quiere que escriba. ¿Cómo carajo la escribe? Si no tiene la condición postural para hacerlo. Necesita liberar esta herramienta del punto de apoyo y fortalecer este. Para fortalecer este, les pueden poner un cinturón o una base aquí, de modo tal que recargue y libere esto. Pero si el movimiento en vez de hacer esto, hace esto, porque es espástico, atetóxico, seguramente él debe tener la intención de agarrarlo. A eso le voy a llamar poder de actuación. Yo tengo el poder de agarrarlo. Pero si no pudiera, tengo otro poder más sutil que sea el poder de influencia. Eduardo, ¿me puedes dar agua de la botella? Y él la destapa y si me la echa y yo lo regulo, le pone un popote. Él agarra el objeto, es decir, me ayuda a mí a realizar la tarea, pero el que tiene la intención de realizar la tarea soy yo. Hablar del proceso del aprendizaje implica hablar de intenciones. En la escuela se observan muy nítidamente. Todos los maestros que entran a la carrera magisterial les evalúan programación, reprobación de alumnos, repitencia, cumplimiento del avance programático, todo ese relajo para los que son maestros. El problema de fondo es que nos olvidamos que aprender también implica. Hay muchos maestros que llegan y se quejan o mamaces o mamaces para el caso del domingo. Es que mi niño ayer sí se lo sabía y hoy se lo olvidó. Tiene problemas de memoria. La relación del aprendizaje con la memoria históricamente ha sido reconocida. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera la capacidad de grabar la información, se puede grabar a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Por ejemplo, yo reconozco en mí una preferencia gay y me gusta el maestro Eduardo, pero como no me sé su teléfono, le digo, ¿me darías tu número telefónico? Entre que lo escucho y lo transcribo, tengo que retenerlo en mi cabeza para poder recuperarlo cuando lo necesite y hablarle y decirle que me gustaría tomar una copa. Es ejemplo, no es ejemplo. Ah, claro, pues eso. No grandes emociones del maestro Eduardo y no. De ninguna manera, la memoria nos sirve para todo ello. ¿Cuál es tu nombre? Me lo dicen, porque si no el día que salgo con Juanita le digo, hola, Juanita. Un grave error decir el nombre de otra chica a la chica con la que sale. Pero además somos evaluadores de las intenciones. Las chicas son expertas en ello, se dan cuenta quién anda sobre ellas.
Seguro. Dicen, ese me ve con ojos de cielo. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero se dan cuenta. Todos los ritos de cortejo, desde especies inferiores, en su caso de la etología, el pavo real, clave, somos igualitos. Mostramos lo mejor que tenemos nosotras, todas las personas que estamos aquí. Mostramos lo mejor. Y después en psicoterapia me dicen, es que me engañó el imbécil durante 20 años hasta una bestia. ¿Y cómo le hizo para enamorarse de su bestia? En el origen la bestia era la bestia. No. ¿Qué hicieron los dos para llegar hasta aquí? Y dos, a lo mejor siempre ha sido una bestia con la que usted hubo. Lo que pasa es que usted creyó por construir castillos en el aire que vivía y rentaba en sus castillos en el aire, y cuando se dio cuenta que la realidad era distinta contra su imaginación, dijo, me engañó. Porque tampoco es capaz de decir, me engañé yo solita o solito. El problema de la capacidad de retener a corto o mediano plazo nos permite demostrar que los modelos conductuales en aprendizaje eran limitados por la idea del futuro. ¿Quién de aquí va a entrar a estudiar? Usted me dijo, ¿no? ¿Quién quiere estudiar pedagogía? La carrera de pedagogía se lleva un promedio 5 años. Más o menos. No lo sé. 3 años más tesis o tesis sale en 4 años. Pero en 4 años usted tiene desde el segundo año un maestro que le cae gordo porque anda solas. Y no es de sus preferencias, además. Entonces se convierte en acosador y en acoso lo que él hace. Si fueran sus preferencias, la cosa cambia. Ahora bien, usted va y lo denuncia si quiere denunciarlo. Si no quiere problemas, calladita se ve bonita. Usted es capaz de aguantar a un maestro imbécil por el objetivo que todavía no está presente, el título de licenciada. Es decir, hay una idea de futuro que le permite gobernar el presente, aunque el estímulo o reforzamiento esté a futuro, es decir, no está presente. Esa idea de futuro le permite a usted, pero si usted fuera autista o Asperger, por ejemplo, un alumno que teníamos en nuestros programas en la UAM, el maestro de ciencias naturales en la prepa les hace un examen y les pregunta, ¿en qué se parece un río que está aquí? Un volcán que está a un lado y la tierra que está en medio. Y el alumno responde en el examen, en el volcán, el río y la tierra alrededor derivan de la evolución de las placas en el periodo tectónico de las eras geológicas. El maestro le dice, esa no es la respuesta correcta, porque la respuesta correcta según el examen de confusión múltiple es que este es sobre relieve y el otro es bajo relieve. Pero como ese alumno no es capaz, tiene una dislexia de contexto, no sabe que si insulta al maestro lo van a correr de la escuela. Dice, maestro, es que está usted mal. Y dice el maestro, ¿por qué? Y le explica toda la historia de la evolución de la Tierra por eras geológicas. Y el maestro le dice, pues sí, pero el maestro soy yo. Dice, sí, entonces el pendejo es usted. El maestro manda al alumno a la dirección de la escuela, de la dirección le hablan a la mamá por mala conducta del hijo. La mamá me habla, ya me corrieron al hijo. Voy y le digo, pinche Alejandro, ya me dice que por favor. Hay que aprender con de manejar. No dudo que sea verdadero lo que dice. No dudo que tengas razón. Pero aquí no hay problema de verdad o de razón. Hay problema de creencia. Y las creencias también influyen. Si yo creo que el alumno me quiso insultar, como lo haya querido hacer. Lo que quiso fue describirme. Pero el poder lo tengo yo. En consecuencia, hablar del aprendizaje y en autismo no se ha demostrado lesión cerebral al
aunque algunos hablan de funcionamientos neuroquímicos distintos. Lo que queda claro es que hablar de aprendizaje, cerebro, memoria y otros fenómenos. Yo estoy dando aquí esta charla porque mi buen amigo y mi maestro Eduardo me invitó, pero resulta que se me para una mosca aquí y estoy hablando de un pinche mosca. Y la mosca vuela para allá y luego, ahorita, es decir, me salgo de la actividad en que estaba y la maestra llama a la mamá o al papá para que este niño tiene hiperactividad, tiene trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad o problemas de atención. Y resulta que entre menos atención sean capaces de concentrarse, más dificultades de memoria tienen. Lo que es la relación entre atención, memoria y aprendizaje marca que la historia de lo que llaman ciencias cognitivas tiende a separar procesos que no deben separarse. Yo no puedo hablar de aprendizaje si no pongo atención, pero la atención depende de la esfera motivacional y de intereses. Si el maestro que me da física me pone problemas clásicos, vas por cañón de locos, se desgaja el cerro y viene una roca que pesa 1 tonelada, viene a una velocidad instantánea X, y tú vas a 60 kilómetros por hora, te caerá o no la piedra encima. Problemas que me ponían en física de secundaria. Y le decía al maestro, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo está? Y me decía, cuando seas grande lo entenderás. Así, la ley de Hooke de la elasticidad. En condiciones normales, la elasticidad perfecta que sufre un cuerpo es directamente proporcional a las cargas y la producción. Es un arquitecto, debe saberlo, si no se quiere. Pero también un cirujano, porque lo que son suturas y esas cosas también dependen de elasticidad. Órganos, cicatrización y todo eso dependen de elasticidad. Aunque el nivel de aplicación práctica del saber es distinto. Y el maestro me decía inexorablemente, cuando seas grande lo entenderás. Para 1985 yo ya era más grande. Sería un terremoto de magnitud mayor, según mi opinión, de tiempo y de intensidad, que el que tuvimos en el 17, que a mí me agarró el Tepalcingo, con la silla de nada, bueno, nunca he corrido. En realidad, soy una persona muy confiable, nunca me echaré a correr en las pruebas. Resulta que llego y veo una señora en el edificio Nuevo León, que se vino una parte del edificio Nuevo León, y en esa caída murió su esposo, sus 2 hijos, el perro, el gato, los peces, el perico. Llegó a su trabajo y él no tenía trabajo porque se vino abajo su lugar de trabajo. La señora estaba en un estado catacónico. Y dije, ya entendí la ley de Hooke. En condiciones normales de presión afectivo-emocional, la capacidad de resistencia ante el evento traumático es directamente proporcional a las redes y recursos afectivo-emocionales. Entre más recursos, mejor. Lo mismo pasa en salud. Los pacientes que tienen más adherencia terapéutica tienen más posibilidad, mejor pronóstico que los que ya medio se sienten bien y dejan el tratamiento. No se diga el paciente psiquiátrico, que es el que más deja los tratamientos. Y el paciente dependiente de un adulto, aunque sea adulto, pensamos en el proceso de Yo recuerdo que una tía de pronto enviudó. Tenía ya 83 años. Vivía con nosotros, una tía no mía, sino mi esposa. Y de pronto me dice, hola chiquito. Sí, ya tiene anomia. Anomia, en psicología le llaman en psicología social al que no se adapta a las normas sociales. Es anomia. Pero en el caso de la neuropatología se le llama anomia a la pérdida de la palabra. La tengo en la punta de la lengua, pero no está. Entonces no encuentro el nombre. Y como no encuentra el nombre, compensa y me dice, hola chiquito. Resolvió el problema. Y le digo, sí, ¿qué pasa? Es que quiero hacerle un regalo. Mi esposito, como usted sabe, se le había olvidado que yo ya sabía.
y me dice, y le quiero regalar algo que tengo los hombres colgando por delante. Tía, ¿qué me quiere decir? Sí, se la cuelgan en el cuello unas horas, yo tratando de darle apoyo. No. Digo, es una pura corbata. No encontraba las palabras y ella hacía una estrategia que se llama psicología. Bueno, ahí me empecé a dar cuenta que las señoras estaban sin derecha. El proceso de demencia de Alzheimer es la más frecuente de los procesos demenciales. No la veo ahorita de frontotemporales, pero ahí lo más afectado es la memoria inmediata. Si ustedes ven personas en proceso demencial de tipo Alzheimer, yo le preguntaba a una tía que tenía, ¿se acuerda usted de cuando se apaga? Ya era mamá. ¿Y se acuerda de cuando la sí venían y corrían y hacían? ¿Se acuerda qué comió? ¿Qué? Y no se acordaba qué comió. Es decir, la memoria no es un monolito, como dice, es que el niño tiene problemas de memoria. Bueno, pues dígame cuáles. Hay memoria de corto plazo, esa es la que se afecta en los procesos demenciales. Le cuesta trabajo aprender, pero no recordar. El proceso de memoria lo puedo definir muy mecánicamente como un proceso de grabado. Puedo grabar táctilmente, puedo grabar olfatoriamente, puedo grabar visualmente, puedo grabar auditivamente. Lo recuerdo aún cuando me acariciaste por la espalda y arrancaste de mi boca un suspiro. Fuera del cursi que acabo de decir, se recuerdan aún la canción Sabor a mí, se recuerdan sabores, se recuerdan sensaciones corporales. El proceso de recordar cuando se produce la alteración de la memoria que se conoce como amnesia. Hay dos tipos de amnesia, la que va hacia adelante y la que va hacia atrás. La que va hacia atrás se llama amnesia retrógrada, se le borra el cassette. Una cantidad de años X. De modo tal que el proceso terapéutico implica la recuperación hasta donde sea posible de recuerdos. Pero en la hacia adelante o memoria retrógrada no se borra el cassette, lo que cuesta es volver a grabar. Es decir, el proceso de aprendizaje de nuevos elementos. Entonces, la idea de la relación entre el aprendizaje de la memoria y el lenguaje, porque yo tengo que guardar los conocimientos en composiciones. Todos los hombres son mortales, que lo decía Sócrates. Es decir, mi conocimiento también lo guardo en proposiciones de ese tipo, o en analogías. Sí. Te recuerdo cómo eras. Nosotros ya no somos los de entonces, decía Pablo Neruda. Somos fugaces en este mundo. La relación memoria, aprendizaje, educación, porque el maestro tiene la intención de enseñar. Y en esta era, dice Humberto Eco, somos necesarios los maestros. Cuando hoy cualquier niño puede ver en la internet que es un libro, puede ver qué son los fiordos noruegos, puede ver en internet quién fue William Shakespeare, puede ver en internet quién compuso la ópera Norma de Bellini. ¿A qué sirven los maestros? Abre el internet y ve que hay un bombardeo en Ucrania, ruso, Sin embargo, el internet no le explica por qué en los acuerdos de Brest-Litovsk de 1918 no existía Ucrania. Y se firman los acuerdos para sacar a Rusia del grupo eje Alemania, Imperio Austrohúngaro y Turquía. Y entonces Lenin dice,
en la negociación del cese de Ucrania y nace la Ucrania independiente. Pero en 1924, con la Constitución soviética, Ucrania decide dejar de ser Ucrania y se integra a la Rusia. Que hasta 1990, con la separación, vuelve a aparecer Ucrania. Eso no se lo explica Internet. ¿Qué ha pasado con la historia desde que Napoleón invadió y quiso invadir Rusia? Con Rusia se han topado todos. Fue Napoleón donde perdió con Rusia. Y Hitler, nomás recordemos, Leningrado y Stalingrado. ¿Y quién tomó Berlín? Los rusos. Obviamente los gringos los dirán que fueron ellos. Pero eso no lo explica Internet. De ahí la importancia de los maestros, que ayudan al alumno a propiciar un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Qué tal lo que me dice el maestro es falso? ¿Qué tal lo que les estoy diciendo? Suena muy convincente, pero ¿qué tal que no es cierto? Hay que ser críticos. ¿Y qué tal que mi reflexión también sea importante? Autocríticos hasta con uno mismo. Pero le decimos, el niño tiene que aprender a trabajar en equipo. Pero la evaluación es individual. No quiero. Carajo, ¿quieres que haga? ¿Por qué no me dejas un examen en equipo? Y a domicilio. Yo se los dejaba así en la facultad. Llévense el examen, me lo entregan dentro de 8 días, pueden sacar libros y lo que quieran. Y aún así lo reprobaban. Les pedían trabajos y siempre la pregunta de los alumnos que más gorda la traían. ¿Cómo quieres que haga el trabajo? Pues es tu trabajo, hazlo como quieras. Es un ensayo. Los maestros nunca explicamos qué carajos es un ensayo de cosas. Pero les pedimos que hagan ensayos. Y si en el ensayo escribo y ensayo y pensamiento, dicen está mal. Un ensayo por definición nunca está mal. Porque según definía Michel de Montaigne, creador del ensayo, el ensayo es el ejercicio libre del pensamiento. Si es un pensamiento, vamos a discutirlo. Pero por favor, no joder. No te puedo reprobar en un ensayo. No les estoy dando ideas. Pero no cabe duda que la pedagogía entonces es la disciplina del conocimiento que permite organizar todas estas experiencias y saberes para mejorar la práctica educativa. Porque la educación es un hecho, no es una teoría. La educación como hecho puede ser mejorada o empeorada. Educación no equivale a escolarización. Eso ya lo tenía claro Iván Ilich en la educación desescolarizada. Hay que desescolarizar, no de acabar con las escuelas, sino de acabar con el modelo autoritario, dictatorial y antidemocrático de la escuela. Y dar grados de libertad a los jóvenes, porque no es cierto que yo elijo lo mejor para ustedes, ya les estoy dejando un mundo hecho pedazos. Y además les digo, lo hago por tu propio bien. Lo que quiero es que no te equivoques. Pues equivóquense si nosotros hemos hecho una porquería de este planeta. Porque ustedes no van a tratar de corregirlo con otros medios de esos procedimientos. Pero somos incapaces de reconocer nuestras limitaciones y se las imputamos a nosotros. Esos son problemas de la pedagogía y de la educación. Los fines de la educación. Y naturalmente hablar del aprendizaje implica hablar de un proceso psicológico. La educación es el hecho social. Ese proceso es educativo. En la escuela me decían, no memorices. Pues mira, si no memorizara, no aprendería. No ser pasivo. Ustedes teóricamente fueron muy pasivos porque el único que habló fue yo. Pero el acto de escuchar y traducir los sonidos en pensamientos y en ideas es una tarea que realizaron ustedes. Ustedes transcodificaron un lenguaje articulado en pensamientos y emociones y dijeron qué chido esos verbos. Pero en el fondo la idea es que hablar de procesos como esto no tendría que haber traído una presentación en PowerPoint y decirles aquí está el sistema límbico que tiene que ver con las emociones.
porque se les va a olvidar el sistema límbico mesencefálico. Palabra de honor. Y si les digo que los neurotransmisores como coach o neurocoach incremente su dopamina, que es algo así como nuestra morfina natural, para medio activarnos. ¿Cómo? Pues miren, una de ellas es típicamente femenina a la hora del parto, la oxitocina. La actividad sexual incrementa la dopamina y la oxitocina, pero la actividad sexual no se reduce a lo genital. Entiéndase eso. Los árabes ya diferenciaban el amor cortés del amor judío, verdadero. Decía, ¿cómo he de besar tus labios si voy a ensuciar tu sonrisa? Joder, se acabó el poema. Otro más amable que tenían, sístole cuando te miro, diástole cuando te beso. Brevísimos, pero de verdad que así entendí sístoles y diástoles con la poesía. Y un poco las matemáticas con el hombre que calculaba y álgebra. A veces creemos que la fórmula es única y universal para todos. Por eso hacemos exámenes idénticos, todos deben ser. Y no es cierto. Todos somos diferentes. Lo normal es lo diferente. Debemos tener conocimientos compartidos en la vida y en la vida. Pero ello depende. Todos los que están aquí no tienen lesión cerebral que yo sepa, salvo que son unos botazos, unos alcoholazos, unos pericazos y otros azos de algunas pastillitas que aparecen por aquí. Pero eso es otra historia. Ya el uso de inhalables sí produce daños neurológicos severos y psiquiátricos. Ustedes pueden dar psicólogos ambulantes de esos que inhalan y están muy mal por el daño cerebral. Por lo tanto, hablar de daño cerebral no es solamente hablar de trauma de cráneo, no es solamente hablar de eventos vasculares cerebrales, no es solamente hablar de asfixias neonatales, ahora con las neumonías atípicas o COVID, son muchas hipoxias. Las intubadas, todo eso, tienen consecuencias que todavía no alcanzamos a dimensionar, ya habrá tiempo de dimensionar. Es muy pronto para hablar del síndrome post-COVID. Yo todavía hablo del síndrome post-polio y no sé qué es eso. Soy sobreviviente de la epidemia de polio de la mitad del siglo pasado y todavía no sé qué es el síndrome post-polio. Cuando muchos dicen, puta, seguro uno bien jodido. Yo estoy a todo lado. Por eso vengo aquí. Si no estaría tirado de la cama por polio. Ya tuve polio, ¿para qué quiero polio? Hablar entonces de aprendizaje implica de cómo potenciar la capacidad de adquirir. Si no se puede por una vía, por otras vías y por otros medios. ¿Qué pasa si estuviera aquí alguien que es sordo? Tendría que decir, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Es decir, por otras vías y por otros medios transmitir la información. El ciego tendrá que aprender en braille, pero leer al tacto no implica la misma velocidad que leer con los ojos. Por lo tanto, le debo dar más tiempo al ciego para que lea. Ahora, si tiene parálisis cerebral y es cuadripléjico, espástico, ¿cómo va a realizar de la misma manera las mismas tareas? Hay que aprender a realizar adaptaciones que aseguren en su tiempo y en su capacidad el proceso de aprendizaje. Para ganar dos cosas, autonomía, aunque físicamente dependa de Eduardo para que me dé el agua en el ejemplo, y psicológica. De otra manera, seguiremos siendo esclavos de él. No es mi propósito hablar así muy técnicamente del cerebro y las estructuras que participan en el acto voluntario y la autorregulación selectiva de la actividad, porque eso creo que es para otro contexto u otro momento. Por lo pronto hasta aquí la dejo
Ya llevo una hora, doctor. Gracias. Gracias. Pues, si alguien tiene preguntas, los estudiantes de pedagogía que tuvieran preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien? ¿No? Yo sí tengo una duda, y aprovechando que estás aquí, quisiera como escuchar tu opinión. Comentaba el otro día con los estudiantes que en la actualidad está muy llevado y traído muy sobado el término de estilos de aprendizaje, el término de inteligencias múltiples, y que yo les decía, porque es que la inteligencia es un concepto sumamente complicado, incluso para quienes se dedican a estudiar la inteligencia. ¿Qué es eso? Y cómo eso ha afectado la forma en la cual se lleva a cabo la práctica docente. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejo das? Hubo un tiempo, hacia 1890 y 1900 hacia adelante, donde un médico de nombre Alfred Binet y otro médico que le ayudaba, Simon Franchutes, empezaron a pelearse con un tema que estaba muy reñido en Francia, particularmente en Francia, porque Francia es la cuna de la Revolución Francesa. Liberté, fraternité, égalité. Pero no solo por eso, con la Revolución Francesa nace la educación pública. Y por esa época, un abad, el abad de atendía a la escuela para asuntos de París. Porque él decía que los otros eran capaces de aprender. La sordera no se ve a diferencia de otras discapacidades muy evidentes. Por ahí encontraron un niño en 1799 en Cannes, Francia, que con el único sonido que reaccionó fue cuando le dijeron Víctor. Y entonces se le quedó el nombre de Víctor de la Violon. Hicieron una película francesa con música de Vivaldi, François Truffaut. El actor es su hijo, L'Enfant Sauvage, o el niño salvaje. Y la discusión era, ¿a dónde debe ir el niño salvaje? La mayoría de los psiquiatras decían que era un retardado mental. La noción de retardo mental es muy antigua. Y sobre esa noción se crea la idea de que la educación pública debiera ser para los normales, es decir, para los alumnos que son educables. Los que no son educables serán entrenables en competencias particulares, macramé, galletas, y otros son los de custodia, no pueden estar más que encerrados. El problema era cómo establecíamos la diferencia entre los educables, los entrenables y los custodiables. A Alfred Binet, hacia 1900, se le ocurre la idea, entre otros, de hablar de que había una competencia general, no específica, una competencia general que permitía a los seres enfrentar las exigencias de la vida, y a esta competencia general se le denominó inteligencia. ¿Y qué era posible medir la inteligencia? Entonces crearon el famoso test de Alfred Binet lo crea. Y con el test empezaron a separar a algunos que iban a la escuela de los que no iban a la escuela. El término inteligencia se volvió muy poderoso y a partir de ahí aparece una rama de la psicología que le llamaron psicometría, la capacidad de medir la competencia mental reducida a la categoría de inteligencia. El concepto de inteligencia fue puesto en crisis a lo largo del siglo XX. Entonces un personaje no hallaba cómo salvar la inteligencia de la debacle y dijo, es que bueno,
entendamos que la inteligencia no es general, hay varias inteligencias modales específicas. La inteligencia emocional, que fue de la primera clase. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, quien lo vea, verá que es un niño bien afectivo. En cambio, un niño con Asperger o con autismo es sumamente osco a veces. Ahora bien, pero el niño con Asperger es capaz de resolver problemas lógicos que el niño con síndrome de Down no puede. Pero el niño con síndrome de Down es capaz de reconocer los afectos de los niños con autismo. Entonces empezaron a hablar de inteligencias diferentes. Está incluso hasta de moda el concepto de neurodiversidad. Todos somos neurodiversos. Y entonces nunca falta una actriz o actor que quiere lucirse y dice, yo tengo Asperger, por ejemplo. Y no hay ser menos confiable que el que dice estar loco. Todo lo eso. En literatura es clásico. Esa idea de las inteligencias múltiples llegó en educación a que entonces el aprendizaje no es una competencia general. Hay digamos, relaciones modales específicas de aprendizaje. Hay personas que son más competentes para aprender auditivamente que visualmente. Eso llevó a la naturaleza moral específica o no del proceso del aprendizaje. Y es relativamente cierto. A eso le llamaron entonces crear los ambientes de aprendizaje que permitieran la expresión de modalidades específicas de aprendizaje. ¿Son útiles en educación? Sí, y solo si permiten a la persona la construcción de una representación del mundo lo más fielmente posible parecida a ese mundo, y una capacidad de orientar selectivamente su actividad humana. Esto implica que inteligencias múltiples, aprendizajes modales específicos, es posible que existan, aunque los conceptos me parecen artificiales, porque efectivamente el aprendizaje depende también de la esfera motivacional y de interés. Si me interesa más algo, dicho de otra manera, si Mozart hubiera nacido en Milacao, Oaxaca, y hubiera sido el músico que era, y hubiera sido el presidente de la República Mexicana. Y si Benito Juárez hubiera nacido en Salzburgo, no hubiera compuesto una carrera. Hay factores predisponentes del entorno, porque además acá lo que eran los clavecines, los pianos fortes, no eran existentes, y la música de salón y de no existía tampoco. Entonces acá el contexto histórico-cultural determina mucho. Por eso reducir la inteligencia múltiple de la universidad me parece artificial por ahora. Pero sí existen maneras particulares de realizar estas actividades. Buenas tardes, mi nombre es Noé. Yo quisiera hacer un comentario y de alguien que quisiera saber la opinión de usted al respecto. Soy padre de familia, soy médico, mucho tiempo en urgencias, tengo 53 años. Durante todos estos años he visto que este proceso de aprendizaje ha dado muchos cambios. Me he dado cuenta que tiene que ver el medio ambiente, como acaba de ver, lo acaba de comentar, tiene mucho que ver el aprendizaje con las emociones. Yo he visto a mis hijos que cuando están emocionados difícilmente se les olvida, lo aprenden mejor. También me he dado cuenta pues, que es importante también la libertad en el aprendizaje. Es decir, yo he tratado de pedirle a mi hijo que lea, pero no le pido que lea lo que yo quiero, lo que yo quiero, le pido que lea lo que él se le apetezca, que a él le interesa, porque creo que esa libertad es importante. Yo me acuerdo que en la secundaria quizás los profesores nos obligaban a leer
alguna novela que de repente, pues yo a las 3 páginas lo cerraba y la verdad le perdía el interés. Pero creo que ha evolucionado mucho el aprendizaje. Le doy las gracias por toda esta información que nos acaba de dar, pero quería compartir comentarles este proceso que a mí me viene sucediendo, ¿no? Y la calidad de quién imparte ese aprendizaje, el medio ambiente, la emoción, si tiene que ver o no, nuestro sí, y sobre todo esa libertad que debe tener el ser humano para aprender lo que debe. Yo quisiera saber qué está pasando conmigo. De repente, fíjese que yo no estoy de acuerdo con algunos compañeros o algunos familiares que dicen es que en mi época yo jugaba trompo y ahora veo a los niños jugando con la laptop. Sí, pero ahora son otros tiempos, es otro tipo de aprendizaje diferente. Ahora hay que causarlo de la manera adecuada porque es un medio que nos va a servir para facilitar la información. Antes yo tenía tiempo para consultar un diccionario para, no sé, buscar algún término, ahora pues, ponernos los libros que encontramos. Entonces yo creo que este proceso para mí ha sido muy bonito, difícil, pero que tenemos que contribuir cada uno de nosotros en el aprendizaje de los niños. Hay dos cosas. La idea de que todo tiempo pasado fue mejor es una idea muy anclada en ciertas generaciones hacia atrás. Tengamos claro que la tecnología se inventó para usarse. Eso de que no dejo entrar a un alumno con calculadora al examen me parece una torpeza del tamaño del universo. Porque para eso se inventó la calculadora, para ser usada. Si en mi época usábamos la regla de cálculo y además de ello usábamos el transportador y la escuadra y utilizábamos la letra manuscrita, en realidad toda la letra era manuscrita, nada más que una era cursiva y la otra era escrita, y la caligrafía, y había clases de mecanografía, me acuerdo, de electrónica. Hoy eso ya no existe. Admitamos que la realidad es perpetua y permanentemente cambiante. Y también los índices de velocidad de aprendizaje son cambiantes. Los tiempos de reacción en nosotros ya no ocurren a la misma velocidad que los jóvenes. Entonces hay que darnos nuestro tiempo para resolver las cosas. No solo los tiempos de reacción, la capacidad de enfrentar la novedad implica tiempos de reacción también. El cerebro, en el proceso de envejecimiento normal, establece lo que se llaman patrones estables de comportamiento y estos generan interferencias activas con los nuevos aprendizajes. Por eso es que el problema de suponer, porque a Borges le preguntaron, ¿usted qué le sugeriría leer a la persona? Dice nada. El que no quiera leer, que no lea. El acto de leer es de los pocos que no se pueden forzar. Yo veo que mucha gente me pregunta, ¿cuánto lees a la semana? Pues es que no leo por semanas. Bueno, ¿cuántos libros lees? No leo por libros. Para bien o para mal me ayuda la memoria todavía. Y como se habrán dado cuenta, sí tengo buena información bibliográfica que se me olvida. Citación y esas cosas. Pero es parte de mi patología. O de mi naturaleza modal específica de procesamiento de sí es una naturaleza modal específica que a otros ya la quisieran, pero en el fondo el problema es autonomía y libertad. Y si no quiere estudiar, que no estudie, y los campesinos son los que nos han dado de tragar. Los obreros nos han dado los carros, transporte y toda la tecnología que usamos. Los albañiles han construido esto y no tuvieron una licenciatura. No es cierto también que tener un estudio. Yo le preguntaba a una alumna, ¿por qué estudias? Para ser mejor que mi mamá.
¿Quién te dijo eso? Pues mi mamá. Bueno, si tu mamá es una imbécil, tú no tienes que superar las imbecilidades de tu mamá. Es decir, tú no tienes que ser mejor que ella, tú tienes que ser tú, auténtica. Porque de otra manera, la que se va a realizar es tu mamá, que siempre te va a presumir, o la que se va a frustrar. En Chilpancingo me encontré dos casos interesantes de naturaleza moral específica. ¿Qué quieren ser cuando sean de grandes? Una chica dijo, yo quiero ser bailarina del table dance en Tavares. Un prostíbulo de República. Y un chamaco dijo, yo quiero ser sicario. Entonces les dije, bueno, mira, a ver, ¿por qué quieres ser teibolera? Miren, mi mamá es maestra en la Universidad Autónoma de Guerrero, profesora de tiempo completo. Le pidieron que lea inglés, que haga publicaciones, que tenga perfiles académicos y gana 16,000 pesos de salario más estímulos, como 40 al mes. La chica de adelante empezó a trabajar hace 2 años en Tavares y ya tiene empresa propia. Le digo, ¿qué te puedo decir, mija? Pues vete de teibolera. Las apariencias engañan. Y al muchacho le dije, oye, ¿por qué quieres ser sicario? En Morelos había un personaje que le decían el Puchis. Ganaba 5,000 pesos por cada cabeza que cortaba. Cortó 5 cabezas en 2 meses. Ese dinero nunca lo ha visto en toda su vida mi papá. Oye, ¿y si te mueres rápido? No, yo ya viví 5 años como rey y no 50 como mi mamá. Esa lógica del aprendizaje también implica valores y cultura, ideológicos, morales y éticos. Por eso la educación trasciende a la escolarización y trasciende a la escuela. Y tiene que ver con las formas en que organizamos nuestra actividad cerebral. Pero quien aprende, ama, goza, sufre o llora, no es el cerebro, es el ser humano. Porque si no reduzco un todo a una de sus partes, y eso en filosofía se llama falacia mereológica, es el engaño de reducir las propiedades del todo a una de sus partes. Lo vemos claramente en el valor hipersexualizado de hombres y mujeres. Sí, lo podemos ver en OnlyFans. ¿Sí da dinero OnlyFans? Claro, si no, no habría OnlyFans. Y probablemente gane más que Eduardo seguro, pero estoy maestría. Pero eso implica formación en valores, no son problemas de inteligencia, ni de inteligencias múltiples ni de nada. Implica idea de futuro y proyectos de vida, a diferencia de deseos. Porque el deseo sí, yo desearía ser millonario, pero no hago nada para hacerlo. Y aunque lo haga, no cualquiera se hace millonario. Y ahí tenemos que vender el Telmex desde el gobierno, o Banamex para hacer una producción. Que si compro Telmex o Banamex, y con eso acabo de pudrirme, pues sí. Pero en el fondo el problema es también valores. Por eso trasciende la escuela. Hablar de cerebro y aprendizaje y daño cerebral implica que el daño cerebral no es solo físico, anatómico o fisiológico, es también cultural e histórico. El analfabetismo funcional. ¿Tiene otra? Pregunta en la transmisión. ¿Cómo afecta el uso indiscriminado de las redes sociales en el aspecto del aprendizaje cognitivo conductual? Hay un problema metodológico. El uso desmedido. ¿Según qué parámetro es desmedido? Un primer parámetro sería temporal, cuánto tiempo están en las redes. Un segundo sería afectivo-emocional,
cuánto le llama la atención el niño. Es el primer problema metodológico para hablar del uso desmedido. Mientras no tengamos ese parámetro, las consecuencias negativas o positivas también dependen de qué factores me permitan definir operacionalmente, porque si hablamos de lo conductual y lo cognitivo, yo tengo la impresión de que depende de los procesos de interacción en el entorno, y esto implica valores éticos, estéticos y culturales de contextos. Y esto, en términos de patología, me parece que sería muy desacertado patologizar. Algunos llaman de la patología del uso de redes. Es como hablar en su tiempo histórico, cuando todavía existía el manual de diagnóstico y estadístico número 2, la homosexualidad como enfermedad. A partir del DSM-3 dijeron ya no existe la homosexualidad, existe, ya no es patología. No existían las redes sociales, no existía la patología. Existen las redes sociales, para algunos afecta y es patologizante, discutible. Hay que ver los parámetros según mi opinión. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, me voy a permitir leer el reconocimiento para el psicólogo Enrique. La Universidad Privada del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento al psicólogo Enrique Álvarez Alcántara por su invaluable participación en la conferencia Daño Cerebral y Aprendizaje, coadyuvando a la formación de nuestros futuros profesionales de la educación. Cuautla Morelos, a 26 de julio de 2022. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que esta es la primera sesión de lo que pretende ser, les decía, el foro permanente o el seminario permanente. El próximo mes todavía falta checar la fecha, si va a ser el 22 o 24. Va a estar con nosotros la doctora Liber García Nampero. Ella trabaja sobre cuestiones de autorregulación, procesos metacognitivos en el aprendizaje, estrategias didácticas, etc. Y bueno, esa será la siguiente conferencia. Ya estará llegando la información. Si dejamos sus correos, ahí les estarán mandando información. Y muchas gracias por su asistencia. Nos vemos. Gracias.